Buenas noches a nuestros queridos televidentes del Noti Magazine, El Conflicto, donde todos los acuerdos sonaban bonitos. Bueno, en esta noche quiero comentarles que vamos a tener dos locaciones. No solamente vamos a estar acá en directo desde Bogotá, sino también desde Villavicencio. Aquí en Bogotá con su presentadora, Francia Natalia Macías. Y allá en Villavicencio, Amgiliset Gordon Dávila, muy buenas noches para todos. bueno, con esta pequeña bienvenida, queremos decirle hoy a todos nuestros televidentes que vamos a tener una noche, calientísima, candente, porque todas esas infidencias que tenemos acerca de por qué se alargó el conflicto, qué fueron esos pequeños detallitos que hicieron que esto no pasara días, semanas, meses, años. Y bueno, y lo más triste, después de que se firma el tan anhelado acuerdo de paz, hoy en día, en pleno 2025, seguimos en medio de conflicto, mi Angie, seguimos en medio de guerra, seguimos en medio de bandas criminales, de grupos Sí. armados ilegales y de miles de cosas que no nos permiten avanzar. Pero bueno, Angisita, yo creo que ya es hora de iniciar. Si quieres tú, inicia contándole a nuestros televidentes qué fue lo que comenzó a suceder, Bueno, ¿no? bueno, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cuáles son los factores por los que se prolongó el conflicto? Bueno, sabemos que es por múltiples causas, ¿sí? Francia, sabemos que todo inició Sí. desde el tema de la colonización. Hmm. Después, bueno, tantas masacres, la violencia siempre ha existido, pero en algunos momentos de la historia, pues el día del 20 de julio, sí, el tema de la independencia, eso también hubo pues un tema de conflicto, la patria Revueltica. boba, ajá. Después fue el tema de la guerra de los 1000 días, sí, entre dos partidos políticos que fueron los conservadores y los liberales, y todo comenzó también a surgir este tema del conflicto armado después del Bogotazo de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Desafortunadamente, Colombia y Latinoamérica ha sido marcada por el tema del conflicto, que es una reincidencia de los factores que originaron pues toda esta situación tan desafortunada. Así es, mi Angisita. Como tú lo has dicho, totalmente desafortunada, porque realmente eso no permite que sigamos adelante y sigue trayendo muchas incidencias para nuestra sociedad, para nuestro país, para toda la población. Pero bueno, vamos a seguir contándole a los televidentes que nosotros quisimos hallar unas causas estructurales por las cuales se prolongó en parte el conflicto. Entonces, bueno, la primera y la más común de todas, como siempre me han dicho, las brechas económicas y sociales. ¿Por qué? Porque habían condiciones precarias y de vulnerabilidad económica. Y tú sabes que eso siempre ha sido una diferencia entre poder, dinero, quién maneja, quién hace. Entonces, realmente las desigualdades sociales, el que no se escucha esa voz, el que no hayan políticas gubernamentales que de verdad regulen y permitan que todas las personas tengan el mismo nivel de estabilidad o la misma estabilidad económica, ¿no? El mismo nivel o estabilidad económica. La Ah, equidad, claro, mi Angisita, hacen la que de igualdad. una u otra manera siempre vayan a causarse conflictos. Bueno, otro factor es la desigualdad de acceso a servicios, educación, salud o oportunidades laborales. ¿Por qué, mi Angisita? Porque obviamente las personas al no tener dinero, no tienen acceso a estudiar, no tienen acceso a las condiciones básicas, es decir, el poderse alimentar bien, el poder acudir a los servicios de salud, el poder ir a buenas instituciones para educarse, aprender otros idiomas, poder hacer maestrías, miles de cosas. Todo eso siempre va a generar que se den menos accesos o menos oportunidades laborales. Tú sabes, Angisita, que hoy en día la competencia está entre el que más preparado esté. Entonces, Sí. tristemente, ese fue una de las causas estructurales que nosotros encontramos, que siempre hay esas desigualdades económicas, esas luchas de clases y esas luchas también por el poder. Continúa, mi Bueno, Angisita. otra causa son los temas organizacionales y políticas, ¿sí? La debilidad y falta de compromiso del Estado. El Estado siempre
promete, 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 y todos los presidentes o su gran mayoría han intentado pues establecer la tal llamada paz, sí, pero hace mucha falta el compromiso. Desafortunadamente nos llega a todos los rincones de Colombia, sino se quedan en las grandes capitales, y todo este conflicto surge y es más impactante en los rincones de Colombia, ¿sí? La impunidad y la corrupción de todos los actores fundamentales del Estado. En este caso, el tema del ejército, la policía, ¿sí? A veces se hacen de la vista gorda, o por el tema del pago, pues la corrupción, ¿sí? Hacen que estos entes trabajen y hagan conformen a su santa voluntad, ni santa tanto porque es mala la voluntad que Ujú. hacen estos entes, y que afecta a toda la población, al pueblo, ¿sí? En donde está sumergido este conflicto. Angisita, Desafortunadamente aún pasa. literalmente lo que estás diciendo. Date cuenta que estas causas, todas estas causas que acabamos de nombrar, que nosotros de alguna u otra manera le decimos causas estructurales, causas organizacionales y políticas, permiten que haya habido todo este caos, todo este montón de conflictos. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo, realmente ha faltado la presencia del Estado en todos los lugares de nuestro país, en todos los territorios, donde se ha permitido que personas al margen de la ley hagan de las suyas, Angisita, y donde tristemente, si está la presencia de la policía o el ejército, se dejen comprar, se dejen corromper. Sí, Y esto ha aumentado todavía más, digamos, como esa inseguridad de toda la población a nivel nacional, porque eso no solo ocurre en las regiones, Angisita, eso también ha sido no, acá a nivel desde la nacional pasa estas capital situaciones. hacia arriba. Pero bueno, Mengisita, vamos a contarles ahora a nuestros televidentes unos sucesos claves, cositas, pero así textuales que ocurrieron y que no permitieron que el conflicto tuviera un poquito menos de tiempo, sino que por el contrario se alargara y se fuera alargara y se fuera dirimiendo y cada vez nos sentíamos un poquito más lejos de ese proceso. Entre eso, encontramos las negociaciones fallidas. Esas negociaciones que durante tanto tiempo se dieron esas reuniones, se hablaban, se prometía, se proponía, pero nunca se cumplían. De diferentes presidentes y nunca Y hubo el diferentes paso. gobiernos, sí, claro, Ujú, esas negociaciones fallidas, pues comúnmente fracasaban porque faltaba, porque había esos fracasos, porque no había confianza mutua ni entre el gobierno ni entre los grupos armados sí, ilegales, ¿no? Los grupos ilegales armados. ¿Por qué? Porque obviamente se prometían cosas de lado y lado que nunca se cumplían. Entonces de pronto ellos prometían dejar de secuestrar, dejar de matar, dejar de hacer tantas cosas, pero no se cumplía del todo. Y el gobierno lo mismo. El gobierno también proponía muchas cosas que ellos iban a hacer para mejorar la situación, pero pues realmente tampoco nunca se llegó a un acuerdo concreto que permitiera que en verdad ese proceso fuera más rápido. Bueno, como lo estábamos diciendo, todo el tiempo había violencia paralela durante las negociaciones y había presión de sectores militares y políticos. Uy, Angisita, espérate porque acá nos toca cortar. Aquí ya nos llegaron nuestros patrocinadores que sí, desafortunadamente no podemos dejar pasar. Entonces, claro. este Ujú, Noti Magazine, perdón, mire, ya me así, estoy enredando yo. Este Noti Magazine es con el patrocinio de leche Mi riquísima, Vaquita. Mmm, es tan deliciosa. cremosa, cremosita que te deja un lindo bigote en tu boquita. Imagínate, Angie, así será de cremosita, como nos Sí, lo muestra ahí la foto de nuestro patrocinador. Entonces, delicioso. llena de nutrientes y vitaminas donde puede tomar toda tu familia. Muy Bueno, mi bien, Angisita, Francia. después de este Ahora maravilloso queremos patrocinador, sigamos con el otro puntico. nuestra Noti Magazine. Bueno, hubo una desmovilización parcial que hace relación a la desintegración incompleta de los grupos armados, ¿sí? Paralelo
a la reorganización de otros, a nuevas estructuras criminales, poniendo en riesgo la seguridad y la paz. Pues Francia, en el momento de la movilización parcial, muchos autores o pues muchas personas trataron de desmovilizarse, entregar sus armas, ¿sí? Pero esto desencadenaron otras situaciones, o, como dice ahí, estructuras criminales, porque pues no todo el mundo se quería desmovilizar, o los que se desmovilizaron, muchos fueron muertos, pues le quitaron sus Asesinados. vidas, asesinados, ¿sí? Intentaron reintegrarse a la sociedad y desafortunadamente muchos no pudieron, ¿sí? También pues estas personas al desmovilizarse hubo también un riesgo a la seguridad y la paz, pues uno normalmente o socialmente dirá, bueno, ¿y si esta persona es mi vecino? ¿Sí? ¿Qué pasará? ¿Será que en algún momento atenta contra mi vida? Muchas personas de la sociedad comenzaron a excluirlos, ¿sí? Claro. Pero sí, porque les daba primeramente miedo. Lo segundo, pues todos sabemos que todas las personas merecen una segunda oportunidad. Obviamente ellos hicieron mucho daño, ¿sí? Desde sus posturas políticas, ideológicas, ¿sí? Pero ir en contra de la vida de una persona, independientemente de lo que sea, pues sabemos que está totalmente mal. Pues Se, sí, mi se, Angisita. se le da la oportunidad de la movilización, pero como todo, hubo su parte positiva como su parte negativa. Pues sí, mi Angisita. En eso tienes razón. Realmente no todo el mundo estaba de acuerdo en desmovilizarse y porque había muchas promesas incumplidas del gobierno. También. Muchas de las Ujú. propuestas que se hicieron no les daban la garantía a ellos que necesitaban para empezar una vida digna, una vida nueva, donde ellos pudieran nuevamente replantearse y alejarse un poco de las armas, alejarse un poco de la violencia, sino volver a integrarse como seres de paz, seres que se integran nuevamente a la sociedad para causar un bienestar. Entonces fue muy difícil eso, Angisita, pero bueno, Sí. vamos a seguir. Otro de los factores que nosotros mencionamos aquí es la expansión del narcotráfico. ¿Por qué? Porque como el proceso se dilataba tanto, entonces empezaron a aparecer otro tipo de cosas que poco a poco fueron afectando el proceso. Ya no solamente era el tema de las guerrillas, mi Angisita, de los Mm. grupos armados al margen de la ley, sino ya empezó la era del narcotráfico, donde había gran poder, donde hubo una época sangrienta, violenta, tristemente aterradora para todas las personas que habitamos acá en el país. Empezó con el crecimiento del consumo. En Estados Unidos, por ejemplo, que era una de las grandes demandas que permitían que obviamente se fueran produciendo más tipos de drogas Sí, para y que se suplir, moviera el narcotráfico, que se para suplir, moviera. Ujú. sí, para suplir toda esa cantidad, toda esa demanda que ellos pedían, porque pues era de buena calidad, Claro. obviamente. Y pues otro factor que también ayudó mucho para que hubiera la expansión del narcotráfico es nuestra posición geográfica, nuestro país que es tan privilegiado, que es tan hermoso, que es lleno de selvas, de montañas, donde obviamente era más fácil realizar los cultivos, plantar, cultivar, donde era más fácil esconder los laboratorios ilegales, donde se hacían ese tipo de drogas. Entonces, obviamente era mucho más sencillo y realmente, pues ese también fue otra de las causas o motivos por los cuales se incrementó. Aparte de la ausencia de los entes gubernamentales y del gobierno y la policía, que como ya lo habíamos mencionado antes, mi Angisita, pues obviamente no tenían presencia en todos los Mm. rincones, a veces en las zonas que nosotros le decimos acá más calientes o más difíciles, pues obviamente no había esa presencia y lo que volvemos a decir. Y si la había, se dejaban comprar, hacían negociaciones por debajo de cuerda, entonces obviamente todo eso ayudó para que el narcotráfico se expandiera aún más. Bueno, Francia, algo que también queremos agregar es que una intervención extranjera, curioso, ¿no? Estados Unidos como el Plan Colombia en el año 2000, ¿sí? Que todo fue financiado por Estados Unidos,
aunque disminuyó, se intentó disminuir la producción en algunas zonas del país, fue generador de violación de derechos humanos y desplazamientos, pues sabemos que el narcotráfico fue uno de los motivos por el cual hubo muchísimo desplazamiento de los mismos campesinos indígenas, ¿sí? Dejando sus tierras, ¿sí? ¿Todo para qué? Para que, pues, tanto las guerrillas como los paramilitares y todos estos entes comenzaran a cultivar la coca, ¿sí? Claro que sí. Dime, Francia, sigue, ¿qué quieres aportar a Imagínate que esta? me estás mandando acá un boom. Me están mandando otro patrocinador relámpago que ni siquiera sabíamos hoy que le íbamos a hacer cuña hoy, Angisita. Entonces se trata de gafas Miramar. Son tan buenas que aunque te haga falta una patica, no te puede afectar. Aún así, las puedes seguir utilizando. Entonces imagínate, Claro, Angisita, mira, aquí estamos con nuestras gafitas Miramar. No tiene una patica, pero aún así no puede afectar. Aún así, miga, me sigo viendo ella, me siguen sirviendo y no pierdo el uso primordial que es poder ver. Bueno, mi Angisita, después de todo eso, vamos a ver otro tipo de factores que influyeron en la prolongación del conflicto colombiano, porque es que hemos mencionado varias. Ahora sí, vamos a empezar aquí a un tema que es candente, Angisita, a un tema que causó miles de debates, miles de sesiones, miles de discusiones, que sí, que no, que en casa mando yo. Tú ya sabes cómo es el tema, ¿no? Si en sí. las familias hay desacuerdos, pues imagínate ahora armando un proyecto Con el tan tema grande como este. político, Pues a ver, entonces, acordémonos y estamos hablando aquí del tan sonado tema de la justicia transicional y todas las implicaciones que tuvo en tratar de alargar un poquito el conflicto. Querían hacerse una serie de normatividades, proyectos, procesos, cosas ujú, que ayudaran a que la paz fuera la reinante acá en Colombia. Pero ¿qué pasaba? Estos componentes eran factores relevantes para obtener la paz y teníamos 4 factores que ellos determinaron que eran súper importantes. Entonces era verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Entonces entre todas esas cosas encontramos, hombre, usted cuente toda la verdad de lo que hizo, qué fue lo que pasó, dónde hay tantos desaparecidos, qué pasó con los secuestradores, cómo fue que se financió todo eso, quiénes ayudaron, ¿hay gente de la política metidita o no? Porque hay, a ver, juditas y todos y pilaticos para lavarnos las manitas, somos buenos cuando hacemos las cosas y nos echamos la platica al bolsillo, mi Angisita. lo que Pero, pasa, Francia, es que todo perdón te interrumpo, todo este tema fue por candente, tantos, sí, y por tantos desaparecidos, ¿sí? Que sus obvio, familias comenzaron a buscar, y bueno, estas garantías de no repetición es hacer la memoria, ¿no? Hacer la memoria de no seguir cometiendo esos mismos actos eso. que desafortunadamente se siguen presentando, pero bueno, o sea, el tema de la JEP, como está ahí la imagen, ¿sí? En donde todos estos grupos que fueron del gobierno, como el ejército, ¿sí? Que quitaron estas vidas, han tratado de hacer la verdad, decir la verdad, para que sus familias de alguna u otra manera eh, haya como una, entre comillas, una consolación, ¿sí? De paso haya una justicia y de cierta manera una reparación. Yo creo que no solamente una reparación económica, que eso es lo que ha intentado hacer el gobierno con los principales afectados, y también pues con los desplazados, ¿sí? Sino una reparación de la memoria, ¿sí? De reconocer que sus familias no era ningún guerrillero, no era ningún paramilitar, no era una persona que vivía el narcotráfico, sino que era una persona normal, trabajadora, ¿sí? Que fueron llevadas por mentiras, supuestamente para tener una mejor calidad de vida. Entonces, esta es la no repetición, hacer la memoria que se está tratando de hacer con la JEP, ¿sí? Pero aún se sigue en ese trabajo, Francia. Bueno, mi Angisita, vamos a continuar con los 4 factores.
Entonces, como les venía mencionando, uno de los primeros factores era la verdad, es como reconocer y decir, sí hicimos, sí tuvimos que ver, fuimos crueles, masacramos, matamos, violamos derechos, vulneramos. Lo siguiente era la justicia. Ese era un punto muy neurálgico entre todo este proceso que se hizo. ¿Por qué? Porque unas personas estaban de acuerdo en que hubiera impunidad, es decir, entre las personas de los grupos armados que no tuvieran que pagar grandes condenas de cárcel o castigos muy severos por toda la cantidad de crímenes, violaciones, desapariciones, desplazamientos y todo lo que hicieron, pero pues otras personas decían, ajá, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué lección le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? Una persona que vulnera, mata, abusa, roba, secuestra, ¿cómo va a pasar así por la vida? Entonces, realmente ese fue uno de los puntos que más tuvo como roce ahí, mientras se pudo decidir qué parámetros acogían o no acogían o cómo podría ser la mejor forma de darle solución a ese inconveniente que había con el tema de la justicia. Luego ya el tema de la reparación, donde se trató de hacer un proceso de que no fuera solo una reparación económica, de que no solo se les restituyeran sus tierras a las personas, donde se trató de que solamente no se les diera alguna compensación económica a las personas, sino donde también hubiera un reconocimiento, como tú lo habías dicho antes, Angisita, de pronto una disculpa, de pronto decir, obramos mal, lo hicimos mal, lo estamos reconociendo, afectamos a personas, fuimos personas que actuamos mal, tantas cosas, ¿sí? Y darle como ese reconocimiento a esas personas y esa tranquilidad de que su ser querido está muerto, está allí, de pronto te podemos indicar dónde está al menos para que puedas hacer un tipo de entierro, porque con tantas desapariciones hubo gente que nunca más volvió a ver sus familiares y no se supo nada más de ellos. Y lo otro era como esa fe, ¿no? Que había entre las dos partes, supuestamente esa palabra que se iba a dar de que toda esta memoria y toda esta historia tan triste y conflictiva que hemos tenido no se iba a volver a repetir. Pero pues tristemente, mi Angisita, eso no ha sido cierto. Y todas las cosas que han pasado aquí, todos estos cuatro factores tan importantes realmente no se han dado en la manera en que nosotros hemos querido, Angisita. Realmente, si somos prácticos y honestos con nosotros mismos y con la historia de nuestro país, todo eso no se dio en la forma en que se acordó. Desafortunadamente sí. Pues mientras se implementaba este sistema de justicia, sí, se presentaron diferentes debates y desacuerdos en puntos fundamentales como la impunidad, la dificultad jurídica del proceso, la desconfianza entre las partes y los estándares que debía tener el proceso. En cuanto al Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, pues, ¿qué quiere decir? Que Colombia no armó este proyecto de manera, wow, no, tuvo todo un proceso, toda una asesoría, ¿sí? Desde el No, mi Estatuto, ¿sí? Angisita, perdóname que te interrumpa ahora yo a ti, y que se basaron en otros modelos que venían de otros países, eh, que no fue aquí en Colombia, para tratar de hacer todo esto con la JEP, pero pues obviamente había que implementarlo a la situación original de nuestro país. Tú El sabes que contexto. todo podemos copiar y todo puede ser novedoso, pero a la hora de implementarlo tenemos que ver qué factores sí y qué factores no coincidían, no coincidían, se podían aplicar o no. Y otra parte importante de lo que tú estás mencionando ahí, la dificultad jurídica del proceso. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos unas leyes, porque obviamente tenemos una Una penalización, constitución. Ujú, una constitución y un montón de cosas que nos regulan que no nos podemos saltar así por así, ni siquiera por el acuerdo de paz, porque están implementadas para todos los colombianos. Que habitamos en este país, entonces no ujú. porque era el modelo de paz y no porque lo estaban haciendo los dirigentes, perdón, ellos se podían saltar la normatividad legal y había que mirar qué punticos de esos se podían aplicar y a cuáles había que hacerles algún tipo de reforma, algún tipo de, ¿sí?
de flexibilización Sí. para que se pudieran dar. Entonces, mi Angisita, todos estos temas que tratamos el día de hoy son temas muy candentes. Desafortunadamente, pues prolongaron mucho esa firma de acuerdo de paz, tanto esas características estructurales, organizacionales, como esos factores claves que estuvimos mencionando a lo largo de este magazine que hicieron que se demorara tanto este proceso, aparte de que tenemos que tener en cuenta, mi Angisita, que no solamente fue eso, fue también que pasamos por diversos gobiernos intentando hacerlo. Empezamos desde el gobierno de Belisario Betancourt, ¿cierto? Que Sí, fue en 1982 a 1986. Luego llegamos donde hubo un proceso fallido con las FARC, con el M-19, con el Lero. EPL, Ujú. eh, y luego eh, con el proceso de Virgilio Barco, que fue de 1986 al 90, donde tampoco se logró. Luego llegamos al gobierno de César Gaviria, donde pues otra etapa fallida, hubo una escalada de violencia muy fuerte. Luego llegamos al gobierno de Andrés Pastrana, La trama. Ujú. donde se usó zonas desmilitarizadas, ¿te acuerdas? Sí, Supuestamente eh, que eso fue en gran medida una cosa que causó mucha controversia en nuestro país porque nosotros realmente no sabíamos si sí se podía llegar a dar o no y qué tanto territorio los grupos armados iban a tomar a partir de esas zonas desmilitarizadas, desmilitarizadas. claro, obviamente. Y luego pues ya seguimos con todo el resto de gobiernos donde realmente pues nunca se consolidó nada hasta que llegamos al gobierno de Juan Manuel Santos, que es ahí donde pues realmente se concreta todo el proceso. Pues con esto, mi Angisita, yo creo que podemos cerrar este Noti No Magazine, te ya ya estoy enredada yo, este Noti Magazine del día de hoy llamado El Conflicto, donde todos los acuerdos sonaban bonito. Entonces, mi Angisita, quiero agradecerte mucho por haber aceptado nuestra invitación al magazine, por haber participado con todos tus conocimientos. Queremos agradecerle a todos nuestros televidentes en general, su audiencia y bueno, decirles que tengan una buena noche y que los esperamos en un próximo Noti Magazine. Francia, muchas gracias. Esperamos que esta no sea la última oportunidad, sino que haya más espacios en donde nuestro conocimiento, desde nuestra profesión, ¿sí? Podamos hacer esa interculturalidad, ya que tenemos perspectivas diferentes, desde Claro que las sí. diferentes vivencias, desde lo que escuchamos, desde lo que enseñamos, ¿sí? Lo que nos han enseñado, ¿no? Primeramente. Entonces, no, muchas gracias. Aprendimos mucho, eh, mejoramos nuestros saberes y Sí, bueno, señora. Así es, mi muchísimas gracias. Angisita. Bueno, mi Angisita, que tengas una bonita noche, televidentes. Gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta un próximo Noti Magazine. Bye. Bye.